La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. El mundo occidental, el mundo en el que vivimos, celebra lo que actualmente se conoce como Semana Santa, ¿no? Y yo creo que los hijos de Dios no estamos llamados a vivir solo una Semana Santa, sino a vivir una vida santa. A vivir una vida santa donde continuamente, donde día a día estemos agradando el nombre del Señor. Iba a predicar del apóstol Pablo, y no os preocupéis que no voy a predicar de Hechos de los Apóstoles, que sé que habéis estado ahí hincando bien los codos, aprendiendo, estudiando la palabra acerca del libro de Hechos. Me imagino que los viajes misioneros de Pablo estaréis al tanto de ello. Pero Pablo, si tuviéramos que destacar una de las cartas más doctrinales, una de las cartas más teológicas del apóstol Pablo, sin lugar a dudas, sería la carta a los romanos. La carta a los romanos, sin lugar a dudas, es el dogma de fe, es donde están todas las doctrinas, y el apóstol Pablo redacta desde el capítulo 1 hasta el 11 toda la doctrina. Casi toda la doctrina evangélica que creemos hoy la podemos encontrar en Romanos del 1 al 11. Pero el apóstol Pablo no termina ahí, sino que del capítulo 12 al finalizar el libro, el apóstol Pablo nos habla de cosas que tenemos que hacer, cosas prácticas, cosas de la vida diaria que tenemos que hablar. Y hoy, si podéis abrir vuestra Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor por Romanos 12 precisamente. Romanos capítulo 12. Y hoy simplemente nos vamos a centrar, vamos a meditar en la Escritura simplemente acerca del primer versículo, Romanos 12, y vamos a ver solamente el versículo 1. Y el título de este mensaje lo he titulado Mi vida para Dios. Mi vida para Dios. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es curioso porque el apóstol Pablo comienza con las dos primeras palabras, así que. ¿Y por qué comienza el apóstol Pablo esta sección práctica que hemos visto con las palabras así que? Pues empieza con esto porque la base de explicar la conducta es en base a la doctrina que él explica anteriormente. El apóstol Pablo desde el capítulo 12 nos va a explicar cómo el cristiano se debe conducir, cómo el cristiano debe de actuar, cómo el cristiano debe de enfrentarse a la vida. Pero claro, el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el 11 ha estado explicando la doctrina cristiana. Y por eso Pablo empieza así que está uniendo la doctrina con la conducta. No puede haber una conducta cristiana si no hay doctrina. Y si hay doctrina y no hay conducta, no hay un equilibrio. El cristiano debe vivir en ese equilibrio de conducta, pero basada en la doctrina, basada en la palabra del Señor. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo: mira, vosotros tenéis que vivir así porque hemos visto las doctrinas, hemos visto todo el pensamiento y toda la doctrina de Jesús. Es por eso por lo que tenéis que vivir así. Y permitidme que podamos abrir un pequeño paréntesis antes de seguir con este pensamiento. Y mira, la palabra que aparece aquí como os ruego, en el griego es parakaleo. Si vemos la Biblia en el lenguaje original en el que fue escrito en el griego, la palabra que aparece es parakaleo. Me imagino que os sonará del Espíritu Santo cuando Jesús lo llama Paracletos, el abogado, el ayudador. Y en esta palabra aparece parakaleo, que significa ir al lado, llamar para ayudar.
Y mi hermano, el apóstol Pablo está expresando cómo deben de actuar estos hermanos, pero no solo le está diciendo, mira, ustedes tenéis que actuar así y a la distancia. No, 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 no. Pablo está diciendo, os ruego, os quiero acompañar en vuestra vida diaria, quiero estar con vosotros, quiero caminar con vosotros, quiero estar pendiente de vosotros. Y mi hermano, necesitamos una iglesia que acompañe a los hermanos. Necesitamos una iglesia como el apóstol Pablo que esté al ladito de las personas. Necesitamos ancianos, necesitamos personas de avanzada edad que estén pendientes de la gente joven, que esté pendiente de otros hermanos que no tienen la madurez que tienen estos hermanos. Necesitamos a matrimonios consagrados en el Señor, a matrimonios con años de experiencia que me puedan aconsejar a mí, que llevo 6 meses. Necesitamos a matrimonios jóvenes que puedan aconsejar y puedan acompañar a noviazgos que se están formando en la iglesia. Necesitamos a noviazgos jóvenes que estén pendientes de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Y adolescente, joven que me estás escuchando, tú tampoco te libras. Es decir, hay niños que te están viendo a ti como referente. Todos en la iglesia estamos afectando a los demás. ¿Y sabes qué? Que en este mundo occidental la familia, el concepto familia es mi mujer, mis hijos y mi casa. Mi mujer, mis hijos y mi casa. Y la iglesia está llamada a ser el cuerpo y la familia del Señor. Mi familia no puede ser solo mi mujer. Mi familia debe de ser el cuerpo de Cristo. La iglesia local en la que yo me encuentro debe de ser mi familia. Debo de relacionarme. Debo de acompañar, debo ser un paracaleo para la persona que tengo a mi lado. Y muchas veces, mi hermano, y está bien que la iglesia se divida en departamentos, los jóvenes, adolescentes, niños y tal, pero que los departamentos no sean pequeñas iglesias. Que los departamentos no sean pequeñas iglesias, que los jóvenes se junten con los ancianos, que los ancianos se junten con los niños. Eso es ser iglesia. Ojalá, mi hermano, maduro en el Señor que te encuentras aquí, ojalá en esta semanita te puedas tomar un cafelito, un té, un colacao con alguna persona y le puedas acompañar en su vida. Ojalá que en esta semana puedas dedicar media horita, una horita a un hermano que lo necesita. Que pueda ser ese paracaleo, ese acompañante de una persona. Si fuéramos así, si solo una persona pudiera discipular o acompañar a solo una, la iglesia se transforma. La iglesia se transforma porque esto no es la labor del pastor solamente. En esto, el acompañar, el discipular no es solo una tarea del pastor, mi hermano. Es la responsabilidad de todos los que nos encontramos aquí y formamos parte de la iglesia. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Y volviendo de nuevo a lo que estábamos hablando anteriormente acerca de la doctrina y la conducta, el primer punto, bueno, anteriormente tenía este pasaje de Tito 2 del 3 al 5 para que lo tomáis de ejemplo, ¿no? Como Pablo insta a Tito a que las ancianas de la iglesia, que las mujeres maduras del Señor puedan ¿qué? Puedan aconsejar y puedan acompañar a las más jóvenes. Mira, dice, las ancianas sí mismo deben portarse con reverencia, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Y dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, bondadosas y sujetas a su marido. Es decir, que enseñen a las mujeres más jóvenes. Necesitamos mujeres que enseñen a las mujeres más jóvenes y necesitamos hombres que enseñen a los hombres más jóvenes. Y el primer punto de esta predicación la he titulado ¿Por qué debemos de obedecer? ¿Por qué debemos de obedecer? Muchas veces he escuchado por otros lugares que se desprecia el conocimiento bíblico con el típico versículo que está muy mal utilizado de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, y dan a entender como que el estudiar las escrituras, estudiar la palabra, como que no vale. Como que no vale. Y claro que debemos de darle importancia a la doctrina, claro que debemos de darle importancia al estudio de la escritura.
Porque, mi hermano, si no tenemos una doctrina clara, si no tenemos un pensamiento claro de lo que dice la Escritura, ¿cómo me voy a yo a conducir en la vida? Si yo no tengo claro lo que el Señor me dice de mí y cómo yo debo de actuar, ¿cómo voy a yo a relacionarme? ¿Cómo yo voy a tomar decisiones? Es imposible. ¿Y sabes qué pasa? Que este mundo nos enseña la moralidad. ¿Y qué es la moralidad? Tú tienes que ser un buen ciudadano, tú tienes que portarte bien, tú tienes que no fastidiar al resto mientras que tú vivas y no molestas a los demás. Está bien, es decir, el mundo nos da una serie de normas de moral que tenemos que cumplir para ser buenos ciudadanos. Pero claro, como vivimos en un mundo tan relativista, como vivimos en un mundo donde no hay fundamento, las leyes nos dicen cómo tenemos que vivir, pero no nos dicen por qué debemos de vivir así. No sé si me estás entendiendo. Es decir, si el mundo me dice, mira, tienes que ser un buen ciudadano, y tú dices, bueno, ¿y por qué tengo que ser un buen ciudadano? Bueno, tú tienes que cumplir, ¿y por qué tengo que cumplir estas ciertas normas? ¿Y sabes qué? Qué diferentes son las exhortaciones cristianas. Qué diferentes son los mandamientos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el mandamiento cristiano va acompañado siempre de un fundamento, va acompañado de una doctrina, va acompañado de un por qué tengo que ser así. Mira, por ejemplo, el apóstol Juan lo entendió perfectamente. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Y tú dices, bueno, ¿y yo por qué me tengo que purificar? Porque él también es limpio, porque él también es puro. Es decir, ¿por qué yo tengo que vivir una vida de purificación? Porque Dios es puro. Y Pedro vuelve a decir, porque está escrito, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Por qué tengo que vivir yo una vida en santidad? ¿Por qué tengo que vivir una vida santificándome cada día más? Porque el Señor es santo. No es porque al apóstol Pedro se le ocurriera y se le encendiera la bombilla, sino es porque él estudia la doctrina, estudia el conocimiento de la Escritura y dice, Dios es santo. Dice, y como Dios es santo, yo tengo que vivir en santidad, que vivir una vida santificada. ¿Estáis viendo cómo la conducta, el cómo yo debo de vivir, está respaldado por la doctrina, está respaldado por la palabra del Señor? Nuestro texto dice, así que, hermanos, os ruego que, por las misericordias de Dios, aquí está el motivo por el que el apóstol Pablo después va a describir cómo debemos de vivir, cómo nuestra conducta tiene que ser. Él dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué deberíamos de comportarnos como es digno del Evangelio? Por las misericordias de Dios. ¿Por qué tengo yo que conducirme en la vida cristiana y mantenerme fiel, puro, limpio? Por las misericordias de Dios. Porque él, desde el capítulo 1 hasta el 11, él está describiendo la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios y el tema clave de la carta a los romanos, la justificación por la fe. Y por todos esos motivos que Pablo ha ido describiendo teológicamente desde el 1 hasta el capítulo 11, esas son las misericordias de Dios, esa es la gasolina, ese es el motor que tú y yo debemos tener para vivir una vida cristiana. Las misericordias del Señor. Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo tengo que pensar en las misericordias de Dios y el pensar en las misericordias de Dios es lo que me va a hacer vivir de una manera que le agrada al Señor. Porque teniendo en cuenta esto, lo importante realmente no es lo que hacemos, que también, pero más importante es por qué lo hacemos. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a ti para hacer lo que tú haces? La razón que hay detrás de nuestras acciones tiene más peso que lo que hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas acciones amables y buenas se hacen para ser más popular? ¿Cuántas acciones buenas se hacen para que los demás me vean? Para que los demás me vean haciendo una buena acción y yo me luzco. ¿Cuántas cosas incluso las hacemos
y al final son motivadas por el temor, no por agradar al Señor. ¿Cuántas solo por apariencia? Por ver que el hermano que está al lado me vea que estoy haciendo algo bueno. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que a mí me la puedes dar con queso, como se dice allí en Jerez. A mí me puedes dar coba. A mí me puedes engañar. La apariencia te puede funcionar para conmigo. Perfecto. Pero Dios ve el corazón, mi hermano. A Dios no hay nadie que le pueda engañar. A Dios no hay nadie que le pueda dar coba. Él ve lo más profundo, Él ve las intenciones del corazón. Y es porque Dios ve las intenciones del corazón. Jesús veía la intención del corazón detrás de las personas. Mira lo que dice Mateo 6:2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por todo el mundo. Tú puedes ver a este tipo de personas que dan ofrenda, que dan dinero. Este es un máquina. Este es un cristiano perfecto. Este es un cristiano que está haciendo algo bueno, que está ofrendando para el Señor. Pero ¿sabes qué? Que detrás de la acción que es buena, que es dar ofrenda, había una motivación errónea en el corazón de estas personas. ¿Y sabes al final lo que el Señor dice? Hipócritas. Falso, no vale para nada. No vale para nada. Y sigue diciendo Mateo 6:5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que todos lo vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Eso igual tú ves a un hermano que ora perfecto, que ora con unas palabras que te impresionan, un lenguaje bíblico, teológico impresionante, y a lo mejor el Señor está diciendo, no me vale de nada. Lo único que tú quieres con tu oración es impresionar a los hermanos, impresionar a la iglesia. Lo estás consiguiendo bien, ya tienes tu recompensa, pero ¿sabes qué? Que no llega la oración al trono de la gracia. La motivación es mucho más importante que la acción. Y mira lo que dice Lucas 16:15. Vosotros sois los que os hacéis pasar por justo delante de los demás. ¿Pero qué? Pero Dios conoce vuestros corazones. Considerad que lo que la gente tiene por sublime es repugnante delante del Señor. Ves a un hermano que está haciendo una conducta estupenda, que entre comillas se está santificando, y ¿sabes qué? Que al final lo que hay detrás es una conducta y una mentalidad de orgullo. Y el Señor ve nuestro corazón. El Señor ve nuestro corazón. Y aquí el apóstol nos propone un hermoso motivo, un motivo limpio, un motivo brillante. Dice, por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué yo tengo que entregar mi vida en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Por sus misericordias. Por su misericordia. Por todo lo que ha hecho el Señor conmigo. Por su obra. Rosy lo dijo anteriormente, ¿no? Es decir, seguro que todos los que estamos aquí durante la semana tenemos cosas que agradecer al Señor, pero ¿y si no? ¿Y si estás atravesando un valle? ¿Y si estás atravesando una situación complicada, difícil y no ves salida? Y no ves nada positivo porque tus ojos están centrados en el problema y lo único que tú ves es el problema y lo negro que está tu vida. Entonces, ¿qué, Ezequiel? ¿Las misericordias qué? Pero las misericordias no significa lo que el Señor hace contigo, que seguro que si meditamos podremos sacar alguna, pero si no lo hace, si estás atravesando un problema y no lo estás haciendo, mira la vista atrás, mi hermano. Mira la vista atrás. Mira que cuando tú no eras nada ni nadie, el Señor murió por ti en esa cruz del Calvario. Y tú no eras un máquina, tú eras un enemigo de Dios. Tú estabas separado totalmente de Dios. Tú estabas condenado, mi hermano. Tú estabas muerto. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que el Señor te rescató y te ha dado vida juntamente con Él. Y si recordar todas esas cosas, si recordar que eres su hijo, si recordar que tienes vida eterna, si recordar que tienes una relación íntima y personal con la persona del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, si eso no te hace que tu corazón empiece
a latir, a bombear, tienes un problema. Porque recordar, meditar en las misericordias de Dios nos tiene que encender, mi hermano. Aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, el Señor dice que va a estar con nosotros. Necesitamos recordar lo que Él ha hecho. Necesitamos quitar nuestros ojos de nuestro ombligo, entenderme la expresión, de dejar de mirar a nosotros mismos, nuestra situación, nuestros problemas, mi economía, mi trabajo, y meditar más en las misericordias del Señor. Eso es medicina para el alma. Eso es medicina para el alma. Y una vez que recordamos las misericordias de Dios, una vez que recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, es que vamos a poder vivir una vida entregada al Señor. Y este es el segundo punto de la predicación, una entrega sin límites, una entrega sin límites. El término sacrificio que aparece aquí, dice sacrificio vivo, no se está refiriendo a una acción sacrificial, no se está refiriendo a un cierto sacrificio que tú puedas hacer en un momento determinado. Aquí lo que está diciendo es que tú eres el objeto de ese sacrificio. Eres tú el sacrificio. Es decir, Dios no se conforma con las acciones que tú hagas. Dios no se conforma con que vengas el dominguito al culto. Dios no se conforma con... Dios quiere tu vida por completo. Aquí podría decir hacer un sacrificio, pero dice, tú eres el sacrificio vivo. Te quiero a ti por completo. Te quiero a ti por completo. Dios no quiere la mitad tuya. Dios no quiere solo tus domingos. Dios quiere toda tu vida para Él. Dios te quiere entero para Él. Y por eso dice que es un sacrificio vivo. Es un sacrificio, eres una entrega sin reservas, sin límites para el Señor. Y aquí Pablo utiliza una terminología que él está acostumbrado, que es la terminología del templo, y también una terminología que se emplea mucho en el Antiguo Testamento. Para adorar al Señor en el Antiguo Testamento, los judíos iban al templo a ofrecer sacrificios al Señor. Y en el Antiguo Testamento había ofrendas, había sacrificios, había dos tipos. Había uno que era para el perdón de pecados. Había gente que iba y entregaba un cordero, sacrificaba un cordero para el pecado, para cubrir el pecado de la persona que estaba ofreciendo ese cordero. Pero evidentemente Pablo no se está refiriendo aquí a ese tipo de sacrificio. ¿Sabéis por qué? Porque, y la carta de los Hebreos lo expresa perfectamente desde principio a fin, Jesús es el sacrificio completo por el pecado. Ya Pablo entiende que ya no hace falta más sacrificio de animales para el perdón de pecados. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo y ya no hace falta más sacrificio de animales, ya no hace falta más entrega de animales para perdón de pecados. Cristo cumple esa misión por completo. Entonces tú me podrás preguntar, bueno, Ezequiel, ¿y a qué sacrificio se está queriendo referir Pablo aquí? Pues aquí el sacrificio que se está queriendo referir es a lo que se denomina como holocausto. Y ese holocausto tenía que ser un animal perfecto, un animal sin mancha, un animal sin defecto. Y eso demostraba, esa entrega demostraba que toda tu confianza estaba en Él. Que tú, al entregarle lo mejor de tu rebaño, al tú entregarle lo mejor que tú tenías, tú le estabas diciendo, Señor, confío en ti. Confío en ti. Te entrego toda mi vida por completo, sin reservas, sin límites. Eso era lo que significaba este tipo de sacrificios. Ser un sacrificio vivo es ponernos totalmente a la disposición de Dios. De una manera práctica, ser un sacrificio vivo es decirle al Señor, Señor, tú mandas.
lo que tú digas, a donde tú me digas. Ser un sacrificio vivo es entregar todas las áreas de nuestra vida para el Señor, porque a veces hemos nacido de nuevo, venimos a la iglesia, pero ¿sabes qué? Que a lo mejor hay ciertas áreas de tu vida donde tú todavía no le has entregado al Señor. Hay ciertas áreas de tu vida donde todavía estás peleando. Ser un sacrificio vivo es decir, Señor, te entrego este área que me duele. Señor, te entrego este aspecto de mi vida que me duele, que me cuesta. Eso es ser un sacrificio vivo. Eso es. Ser un sacrificio vivo es ya no ser tú el Señor de tu vida. Ser un sacrificio es decir, Señor, mi vida para tu gloria. Mi vida para tu reino. Mi vida para ti. Dice la Escritura que nuestro sacrificio, que nuestra entrega también tiene que ser un sacrificio santo. Santo. Y la palabra santo, lo que significa en su original es apartarse de. El santo lo que hace es apartarse de lo común, apartarse de lo ordinario. ¿Para qué? ¿Para qué se aparta, mi hermano, del ordinario? Para el Señor. Para el Señor. Eso era lo que simbolizaba santidad. Es apartarse de. Dice el Salmo 24:4, no hace falta que lo busquéis, que dice que el adorador debía de presentarse al Señor limpio de manos y con un corazón puro. Es decir, en santidad. Debemos de vivir en santidad. No solo debemos de ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, sino también que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio santo. Santo. Y mira, yo creo que con este versículo lo vamos a entender mucho mejor lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Dice Malaquías 1:8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Es decir, el pueblo del Señor, lo que estaba haciendo con este tipo de sacrificio que hemos hablado, de holocausto, de entrega al Señor, ellos decían, ¿yo qué le voy a entregar al Señor? ¿El mejor cordero que tengo o el corderito que tengo cojo, que es más barato? ¿Y sabéis qué hacía el pueblo? Le entregaba al Señor el cojo, el ciego, el que valía menos. Y entonces el Señor, por medio del profeta Malaquías, le dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Le estáis entregando? ¿Sois capaces de entregarle el mejor cordero al hombre, al rey, y no sois capaces de entregar lo mejor para el Señor? ¿Para mí? Y yo decía y pensaba, no vea a esta gente, no vea al pueblo del Señor, qué sinvergüenza, ¿eh? Tener cordero, tener animales y tú le entregas al que está ciego. No vea. Y el Señor me reprendía y me decía, ¿y tú? ¿Qué le estás dando tú al Señor? ¿Qué le estás dando tú al Señor? Si tuvieras que examinar tu vida, en tu casa no hay corderito, en tu casa, pero ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo, mi hermano? ¿Le damos el mejor tiempo para el Señor o le damos el tiempo, entenderme, cojo? ¿Qué hacemos con nuestra energía, con nuestra fuerza? ¿Le damos lo mejor al Señor o le estamos dando cojo? ¿Le damos lo mejor al Señor o le damos lo que nos sobra? Hay una canción que dice, lo mejor para mi Cristo. No sé si alguna vez la habéis escuchado esa canción. Lo mejor, el mejor mantel, lo mejor para mi Cristo. Ojalá que esa canción se haga realidad en nuestras vidas, mi hermano. Y que digamos lo mejor para el Señor. Mi mejor tiempo, mi mejor alabanza, mi mejor esfuerzo para el Señor. Si no, al final no estamos haciendo un sacrificio santo, le estamos dando al Señor lo ordinario, lo que nos sobra. Estamos llamados como iglesia a darle lo mejor al Señor, por completo. Por completo. Y por último dice agradable
a Dios, tenemos que ofrecer un sacrificio, tenemos que dar una entrega que sea viva con toda nuestra vida, santa, apartada, es decir, lo mejor para el Señor, y al final que sea agradable a Dios. Y al final, cuando dice agradable a Dios, es una reorientación a nuestra vida, es un cambio de rumbo, es un cambio de paradigma. ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano, de manera natural, creo yo, tiende a querer agradar a los demás. Tiende a querer agradar al ser humano, al compañero que tengo a mi lado. Tendemos a eso. Nos gusta agradar a los demás. Nos gusta que los demás nos alaben. Nos gusta, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Que cuando el Señor dice, o el apóstol Pablo dice agradable a Dios, nos está reorientando y nos está diciendo, mira, que tú ya no tienes que agradar al hombre, que tu vida ya no es para agradar al que tienes a tu lado, que tu vida ya no es para agradar a tu jefe, que tu vida ya no es, tu vida es para agradarme a mí. Tu vida es para agradarme a mí. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que esto es liberador. El mensaje del Evangelio de querer agradar al Señor con nuestra vida es liberador. ¿Sabéis por qué? Porque esta sociedad nos pone un estándar de tienes que ser esto, tienes que hacer lo otro, para ser una mujer que agrada a los demás tienes que ser elocuente, tienes que ser, para ser un hombre de éxito tienes que... Y la sociedad nos pone unas piedras, y sobre todo en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, para querer tener éxito, para querer agradar a los hombres, para querer... Y al final, ¿sabes qué? Que el Evangelio te libera de todo eso. Porque ya tú no vives para agradar al hombre, porque ya tú no vives para agradar a la sociedad, porque ya tú no vives para agradar a los reality shows, para hacer un podcaster de éxito y agradar a todo el mundo que te está escuchando. Tú ya no vives para eso. Tú ya no vives para tener éxito terrenal. Tú ya vives para agradar al Señor y tener éxito en los cielos para su gloria. Y mi hermano, eso es liberador, ¿eh? Cuando uno entiende eso y uno lo aplica en su vida, eso trae descanso y trae consuelo a nuestras vidas, porque muchas veces, mi hermano, todas las depresiones, todos los problemas que tenemos es porque nos ponen una carga, mi hermano, porque este mundo nos pone un peso sobre nosotros de lo que tenemos que hacer, que queremos agradar a todos. Y aquí lo único que se preocupa Pablo es decir, que mi vida sea agradable ¿para quién? Para la iglesia para los hermanos para el mundo, para la sociedad, para Dios. Para Dios. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que en la medida que obedezcamos al Señor, en la medida que nuestra vida sea una entrega santa, una entrega sin límites, vamos a estar complaciendo a nuestro Señor. Vamos a estar complaciendo a nuestro Señor. Así que el creyente, el verdadero creyente, no quiere obedecer al Señor para ganarse su favor. No sé si me estoy explicando. Es decir, el creyente verdadero tiene que vivir una vida santa, una vida sin límite, una vida de entrega al Señor, no para ganarse el favor de Dios, no para que el Señor le dé bendición, no para que el Señor lo salve, sino para complacer al Señor que te ha salvado, que es totalmente diferente. Yo no quiero agradar al Señor para que Él me deba un favor. Yo agrado al Señor porque Él me ha salvado, porque Él me ha rescatado, y en agradecimiento yo vivo una vida, o quiero vivir una vida que agrade al Señor. Os voy a poner un ejemplo que seguro que lo vais a entender. En mi iglesia tengo a Peralta, que muchos de los que estáis aquí lo conocéis, y él tiene a un niño, Rafa, que juega al fútbol, y a lo mejor algunos de vosotros también tenéis un hijo pequeño que juega al fútbol. Tú imagínate que estás toda una tarde con tu niño. Mira, tú cuando te encuentres en esta situación, tú cuando te encuentres en el área, tú tienes que chutar de esta manera, porque de esta manera el balón va con un efecto y yo te puedo asegurar que vas a meter un gol. Y están toda la tarde practicando, toda la tarde intentando que al niño le salga el shoot. Y por fin al niño le sale. El niño ya con su padre, el shoot le sale perfecto.
Peralta ama a su hijo, ¿verdad? Con locura, con locura. Y ahora llega la hora de la verdad. Llega el partido. Y hay dos opciones. Si Rafa se siente amado por su padre, si Rafa sabe que su padre lo ama, Rafa va a querer marcar el gol para buscarle una sonrisa a su padre, no para que su padre lo ame más. No sé si me estoy explicando. Es decir, si Rafa, por ejemplo, está jugando el partido y Rafa, por los nervios, chuta y le sale mal el disparo, Rafa sabe que su padre no lo va a amar menos por haber chutado mal. Rafa no está en intención de decir, si chuto mal, mi padre me va a amar menos. Pero es que tampoco está en la situación de chutar y dice, si marco, mi padre me va a amar más. No. Rafa, si sabe que su padre lo ama, él va a querer marcar el gol para buscar la sonrisa de su padre. Y al final creo que todos los que estamos aquí somos ese niño. Que al final queremos buscar la voluntad del Señor, no para que el Señor nos ame más. El Señor no te puede amar más, mi hermano. El Señor te ama con locura. El Señor te ama lo máximo. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor te ame más. Pero te voy a decir otra cosa. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor te ame menos. Entonces tú me dices, entonces Ezequiel, si el Señor no te va a amar más ni te va a amar menos, ¿tú por qué quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú por qué quieres agradar al Señor? Porque yo quiero buscar su sonrisa, mi hermano. Porque si yo amo al Señor, yo quiero buscar lo mejor para Él. Yo quiero buscar su sonrisa. Yo no hago cosas que a Arantxa le agraden por buscar más su amor, sino que al final, como yo amo a Arantxa, yo busco hacer cosas que a ella que le agraden. Pero no es para que me ame más, no es por miedo, es porque quiero buscar su sonrisa, quiero hacerla feliz. Y mi hermano, te voy a decir una cosa, el Señor se complace cuando sus hijos hacen su voluntad. El Señor se alegra, al Señor, entenderme la expresión, le sale una sonrisa viendo sus hijos que se están comportando como es digno del Evangelio. Mi hermano, y yo de verdad, cada vez que hago algo que al Señor le agrada, hago muchas cosas que no, pero cuando hago una cosa que al Señor le agrada, mi corazón palpita de decir, oh Señor, te estoy agradando. No es para decirle, Señor, como yo he hecho esto, tú me tienes que bendecir, tú me tienes que dar esto, tú me tienes que solucionar el problema. No. Sino que yo al final miro atrás y veo todo lo que el Señor ha hecho por mí. Cómo el Señor, como hemos visto antes, me ha rescatado, me ha dado vida cuando estaba muerto. Y yo, en agradecimiento, quiero buscar hacer la voluntad del Padre. Quiero buscar hacer la voluntad del Señor. Y por último, mi hermano, cuando vivimos una vida sin límites, cuando nos entregamos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sigue diciendo nuestro texto que eso que estáis haciendo es vuestro culto racional. Y este es el tercer y último punto, nuestro culto racional, nuestro culto racional. Y en el griego, cuando dice racional, aparece esta palabra, lógican, que es lógico, racional, razonable. Y esto quiere decir, mi hermano, que en primer lugar, solo a la luz de las misericordias de Dios, solo cuando meditamos en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, solo cuando somos capaces de ver eso, solo cuando veamos eso seremos capaces de dar nuestra vida en un sacrificio santo, agradable al Señor. Te lo voy a explicar de otra manera. Es decir, una vez que entendemos la misericordia del Señor, una vez que entendemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sabes qué? Que lo lógico, lo razonable, ¿sabes qué es? Que tú entregues tu vida al Señor. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, mira, cuando tú medites la misericordia del Señor, cuando tú medites en todo lo que el Señor ha hecho por ti, en todo lo que te ama, aunque tú ahora no lo veas, pero tú meditas de dónde te ha sacado, tú meditas todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Cuando tú meditas en todo eso,
cuando tú meditas en la cruz y en sus verdades, lo razonable, lo lógico, ¿qué es? Que tú entregues tu vida. Que tú entregues tu vida en amor a Él. Eso es lo lógico. Lo ilógico es entender las verdades del Evangelio y seguir tu vida tan tranquilo. Eso es irracional, ilógico. Lo lógico, lo racional, lo razonable es que entreguemos nuestras vidas. Eso es lo lógico. Y mira, mi hermano, espero que no te ofenda, pero si te estás entregando parcialmente y si no te estás entregando al Señor, ahí hay un problema. A lo mejor tú no has entendido verdaderamente las misericordias del Señor. Yo creo que a lo mejor tú no has entendido verdaderamente el mensaje del Evangelio, porque cuando uno entiende el mensaje del Evangelio, cuando uno tiene un encuentro con las misericordias del Señor, lo razonable, incluso diría lo inevitable, es que tú entregues tu vida en agradecimiento a Él. Es que es lo razonable. Es que es lo razonable. Cuando somos conscientes, mi hermano, de ese acto de amor que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario, a nosotros lo que nos tiene que salir es: Señor, para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras, Dios mío. Te entrego mi vida. Te entrego todo mi ser para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. No para ganarnos su favor, como he dicho, sino es en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. No es para ganarnos un lugar y ocupar el lugar de hijo suyo. Eso es por gracia. Eso es por misericordia. Pero sí es para que podamos buscar la sonrisa del Padre. Que podamos buscar esa sonrisa del Padre. Cuando somos más conscientes de su amor, de su paciencia, de su bondad, de su misericordia, nuestras vidas, mi hermano, nuestras vidas van a rendirse por completo al Señor. Por completo. Y ¿sabes qué? Que no hay un mayor privilegio, como he empezado la predicación, no hay un mayor privilegio, no hay una mayor manera de desgastar nuestra vida, de vivir nuestra vida, que para la gloria y honra del Señor. No hay mejor manera. Y muchas veces nos podrán venir a nuestra cabeza pensamientos y voces: estás malgastando tu vida, estás invirtiendo todos los domingos y tienes que venir aquí y dedicar toda la mañana con los 2 turnos aquí para el Señor. Nunca se te olvide que no hay mayor privilegio que ese. Nunca se te olvide que no hay mayor privilegio que rendir nuestras vidas al Señor, que servir al Señor. No hay mayor privilegio, no hay mayor trabajo que servir al Rey de Reyes. No hay mayor trabajo. Si a mí me llamara Messi y me dijera: Ezequiel, ¿tú quieres ser mi asistente personal? Para mí Messi es top, ¿vale? Y Moisés, cuando escucha la prédica, si la escucha, se va a enfadar, porque claro, él es del Madrid, aquí, claro, territorio enemigo. Pero entiéndeme lo que te quiero decir. Cuando a mí me llama alguien al que yo admiro, al que yo tengo en alto, para mí el servir, para mí el trabajar para él no me es gravoso, sino para mí que me llamara Messi y me dijera: ¿tú quieres trabajar conmigo? Mi hermano, yo no tengo redes sociales, pero yo me hago un Instagram y digo que Messi me ha llamado para trabajar con él, y nada más que lo vea, nos podemos hacer un selfie. Y es decir, tú te enorgulleces porque a ti te ha llamado alguien al que tú admiras. ¿Y cuando el Señor te llama? Nos enorgullecemos de la misma manera, en el sentido de decir que, porque tú te miras a ti mismo y tú dices: que yo no valgo nada. Es que yo soy un desastre, es que yo soy un miserable, es que yo estoy continuamente fallando al Señor, y el Señor te dice: que quiero que me sirvas, que te quiero para mí, que te quiero utilizar, que quiero llevar el mensaje del Evangelio por medio de ti. Mira, mi hermano, cuando tú sientes eso en tu corazón, de que tú te ves a ti mismo y tú dices: yo soy un desastre, pero el Señor aún así te quiere utilizar, como yo digo, es que tu corazón, mi hermano, yo no sé, tú cuando estás estando ahí sentado y escuchando estas verdades, pero mi corazón está latiendo por amor a Él, ¿eh? Y diciéndole: Señor, gracias. Porque es mejor que me llames tú a que me llame Messi. Prefiero 1000 veces que me llames tú a que me llame Messi o el presidente de España o quien sea.
Es un mayor privilegio para nosotros que nos ha llamado el Rey de Reyes. No hay mayor privilegio. Pablo dice aquí que entregar nuestras vidas en sacrificio santo, agradable, ese es nuestro culto racional, es nuestro culto. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que desgraciadamente cuando hablamos de culto, lo que se nos viene a nuestra mente es hecho. Es venir aquí a las 10:30, a las 11 menos cuarto, saludar a los hermanos, alabar al Señor, escuchar la palabra y para mi casa. Eso es el culto. Si yo antes de predicar os preguntara qué es el culto, yo creo que la inmensa mayoría me diría eso, me diría, no, el culto es venir aquí los dominguitos a tal hora, si estoy en el primer turno vengo y si estoy en el segundo vengo a otra. Es decir, eso es el culto. Pero para aquí, Pablo, el culto no es venir el dominguito a la iglesia, ¿eh? Para Pablo el cultito no es venir al local y alabar y escuchar la palabra, ¿eh? Aquí Pablo está relacionando el culto con tu vida y con mi vida. Aquí Pablo lo que está diciendo, mira, que el cultito no es venir al local a las 11 de la mañana, que el culto que está hablando Pablo es un estilo de vida, es tu vida. Ese es el culto agradable al Señor, tu vida. No es venir aquí, mi hermano, el domingo y sentarte y escuchar la palabra y adorar al Señor. Eso no es el culto es tu vida. Eso es el culto. No vale venir a la iglesia a las 11 de la mañana, cantar, escuchar la palabra y me voy y vivo a mi manera. Que no vale venir aquí, todo el mundo sabemos el lenguaje evangélico, si te has criado en la iglesia, somos unos máquinas en lenguaje evangélico. Tenemos todos matrículas en lenguaje evangélico, pero mi hermano, que el Señor no quiere eso. Que el Señor no quiere un lenguaje evangélico aquí cuando sales por esa puerta eres un desastre. Que el Señor quiere que tu culto sea tu vida. Y no solo los domingos, el lunes en tu puesto de trabajo. Ese es tu culto. Ahí tienes tú que agradar al Señor. Ese es tu culto. Que cuando tú el lunes estés en la universidad, en el instituto, en donde quiera que estés, ese es tu culto el lunes. Ese es tu culto el lunes. Mi hermano, oro al Señor para que no solo esta iglesia, sino esta iglesia, la iglesia a la que sirvo, todas las iglesias, que el Señor no nos vea de la manera en que vio a esta iglesia. Mira lo que dice, qué pena, qué triste. Creo que puede ser la desgracia más grande para la iglesia del Señor. Dice en Amós 5, del 21 al 23, dice, he aborrecido y despreciado vuestras fiestas solemnes y me disgustan vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice? No las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mira qué fuerte, dice, alejad de mí el ruido de los cánticos. No quiero escuchar la melodía de vuestros instrumentos. Esto es como si el Señor dijera a la iglesia de Cádiz o dijera a la iglesia de Jerez o dijera a la iglesia X, en medio de la alabanza, no cantéis, no cantéis. Es como si tú vas a ofrendar y el Señor te diga, no ofrendes. ¿Sabes por qué? Porque, y entiéndeme lo que quiero decir, cantar aquí no vale. Escuchar la palabra simplemente no vale. Ofrendar simplemente no vale. Aquí el Señor está criticando al pueblo, a su pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque ellos van al culto. Ellos van a las reuniones. Ellos ofrendan. Ellos cantan. Pero ¿sabéis qué? Que cuando van a su casa viven su vida de pecado. Cuando van a su casa viven a su manera. Hacen las cosas a su manera. Ellos van al culto y luego cuando salen a vivir mi vida. Ellos abren la palabra el domingo, pero el resto de la semana... Ellos oran en el dominguito en el culto, pero luego en el resto de la semana ni se acuerdan del Señor. Y el Señor les dice, no cantéis, cállate, no ores, no ofrendes. Y mi hermano, con esto no quiero decir que no vengas el domingo que viene. Lo que te quiero decir que lo importante no es venir el domingo. Lo importante es que tu vida sea agradable al Señor. Lo importante no es ofrendar, no es
cantar por cantar. Lo importante es vivir cantando. Lo importante es vivir una vida no solo de alabanza de 11 a 11 y media, sino vivir una vida por completo de alabanza al Señor. Es estar el lunes en mi puesto de trabajo, es estar en la universidad, en el instituto y estar alabando el nombre del Señor. Es vivir una vida de alabanza y de adoración al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Para el Señor no le agrada simplemente el cultito de 11 a 2 o de 11 a 1. Al Señor lo que le agrada es tu vida. Es tu estilo de vida. Yo lo único que quiero que te salgas de aquí con esto claro, que el culto no es hecho. El culto es tu vida. Y de nada vale que hagas un culto magnífico, que ores en público, que alabes como el que más, que levante tus manos y después sales por esa puerta y no sigues alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y yo entiendo lo que se dice, porque muchas veces decimos, venga, vamos al culto. ¿Y para qué vas al culto? Para alabar al Señor. Yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero ojalá que tú vayas con la mentalidad de decir, yo no voy al culto para alabar al Señor, yo voy al culto para seguir alabando al Señor, porque de lunes a sábado mi adoración y mi alabanza no ha parado. Que mi culto no termina cuando salgo por esa puerta, que mi culto continúa cuando salgo por esa puerta. Porque yo entiendo que el culto no es hecho, el culto es mi vida. Y como hemos dicho anteriormente, el Señor no quiere un poquito de ti. El Señor no quiere un poquito de tu tiempo. El Señor no quiere un poquito de tu mente. El Señor te quiere por completo. El Señor te quiere por completo. Y yo no sé si pueden subir los hermanos de la alabanza para poder cantar una canción para poder terminar. Y a lo mejor tú puedes salir de aquí, y es un peligro que tiene esta predicación, que tú puedas salir de aquí y que tú ahora salgas, entiéndeme lo que te quiero decir, por esa puerta con un látigo, ¿vale? Y tú digas, no, es que Ezequiel me ha dicho que yo tengo que entregar mi vida para el Señor, y te empieza a pegar latigazo, que tengo que vivir para el Señor, que el culto no es solo esto, sino que el culto es también lo que hago en mi casa, y tú empiezas a pegarte latigazo, entiéndeme, tú empiezas a obligarte a ti mismo a que tú tienes que hacer una serie de normas, ¿vale? Eso al final no vale para nada. Pegarte latigazos, entiéndeme la expresión, yo espero que se me esté entendiendo, que pegarme esos latigazos, esa no es la solución. Eso no es lo que el Señor quiere transmitir en esta mañana. Que esa no es la motivación correcta. Que yo creo que lo que tenemos que hacer como iglesia, como pueblo del Señor, no es pegarnos latigazos, es mirar más la misericordia del Señor. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3:8, dice, y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Cristo es tu tesoro? ¿Cristo es mi tesoro? ¿Disfruto de Cristo como ninguna otra cosa? Tengo el resto de cosas como basura, pero no porque sea basura en sí mismo, sino que comparado con conocer a Cristo, es que no merece la pena. ¿Disfrutas de Cristo o disfruto más viendo el fútbol? ¿Disfrutas de Cristo o disfrutas más con tu novia tomándote un café? ¿Disfrutas de Cristo o disfrutas más con tus hijos? Que está bien todo lo que estoy diciendo, que está bien disfrutar de un partido de fútbol, que está bien disfrutar de tu novia, de tu novio, de tu esposo, de tu esposa, que está bien disfrutar de tus hijos, que está bien disfrutar de la vida, pero ¿sabes qué? Que el mayor disfrute que tenemos que tener es disfrutar de la presencia de Cristo. ¿Cristo es tu tesoro? ¿Cristo es esa perla de gran precio? ¿Tú consideras a Cristo como un tesoro en tu vida? Porque déjame decirte que cuando tú consideres a Jesús como un tesoro,
cuando tú consideras a Jesús como esa perla de gran precio, tú vas a poder entregar tu vida por completo. Tú vas a poder ser ese sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Ese es el resultado. Y muchas veces nos centramos en el resultado. Tengo que ser un sacrificio, tengo que ser santo, tengo que... ¡No! Tú lo que tienes que hacer es deleitarte en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Que la presencia del Señor es tan fuerte, la presencia del Señor es tan poderosa, que lo racional, que lo lógico, es que entregues tu vida por completo a Él. Sal por esta puerta, sal de esta reunión no diciendo las cosas que tengo que hacer, sino diciendo, tengo que deleitarme más en la misericordia del Señor. Tengo en esta semana que buscar más la presencia del Señor. Tengo que centrarme más en la presencia del Señor, porque cuando tú, iglesia, te centres más en la presencia del Señor, tú vas a poder entregar tu vida en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.